quiero saludar a dos mujeres que respetamos mucho aquí en Caracol. Tienen puntos de vista distintos, lecturas distintas, pero son mujeres valiosas que han demostrado querer al país y trabajar por el país. Señora exministra de Agricultura Cecilia López, del actual gobierno, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Buenos días a Espinosa y a todos los miembros de la mesa. También saludo a la actual ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Ministra, buenos días. Julio, muy buenos días. Exministra, muy buenos días. A toda la mesa de trabajo y a la audiencia, los buenos días. El gobierno nacional ha publicitado la entrega de tierras. Mucha tierra ha entregado. Hace poco vimos al presidente, creo que fue en los Llanos Orientales, promoviendo la entrega de tierra que puede servir a campesinos para que la pongan a producir. Sin embargo, hay un tema, como siempre, con las cifras. El gobierno está hablando de 142.589 hectáreas definitivas y de forma provisional 196.000. La señora ministra ha dado estas cifras a nombre del gobierno. La exministra Cecilia López ha dicho que no, que son solo 87.000. 87.000. Y ha considerado que hay unas que son temporales, que son cuestionables y que eso es injusto con la ilusión de los campesinos. Por eso quiero comenzar, ministra Cecilia López, preguntándole cómo se puede cuestionar los números de la ministra. Es decir, ¿usted cómo puede probar, señora exministra, que la ministra no está dando los números correctos? Bueno, pasé no saludarla, qué pena, ministra, me distraje. Muy buenos días. Mire, las cifras son las siguientes. Para que el campesino que recibe tierra, porque yo estoy usando las cifras de la ministra, esté seguro de que nadie se las pueda quitar ahora que hay amenazas, tiene que tener una escritura pública, tiene que tener un documento, un registro en las ODIP, que son las oficinas de registro. Y eso, lo único, siguiendo las cifras de la ministra, de las 338.738 hectáreas que le ha entregado a los campesinos, solo 87.602 tienen escritura pública. Pueden defenderse y decir, esta tierra es mía, aquí tiene la escritura que garantiza la propiedad porque está registrada en las oficinas que deben hacer eso, las de instrumentos públicos. Las otras que dice la ministra son 142.000, ella dice que 142.000 están registradas, no, solamente 87.000 tienen escritura. Hay 50.000 que tienen solamente un documento de la agencia. Eso no las defiende de los ataques porque eso no les da el instrumento que dice esta tierra ya está registrada como mía. Pero lo más grave es que hay 196.000 que no tienen ningún documento. Entonces esto viene a un punto que desde hace mucho tiempo vengo diciendo. Ustedes, señores del gobierno, señora ministra, están entregando tierras que no tienen un documento que le garantice a esos campesinos que ya están en esos predios que nadie les pueda quitar la tierra. Y en un momento en que ya se han registrado amenazas supuestamente de grupos paramilitares de derecha, están amenazando a los que tienen tierra entregada por el gobierno, resulta una gran mayoría, en concreto, sabiendo que solamente se les pueden entregar 10 hectáreas por familia, mirando estas cifras, hay 250.000 hectáreas que no pueden mostrar su propiedad. Eso quiere decir 25.020 familias que están en predios que le entregó el gobierno, que cuando llegue la gente no puede atacarle su propiedad, no pueden defenderse. Y no pueden defenderse porque no tienen ese instrumento de registro de que tienen una escritura pública que dice que ellos son los dueños. Sí. Pero hay algo más, Julio. Sí. Resulta que la ministra dice que ella ha comprado 462.000 hectáreas y ha entregado 300 y pico mil, pero hay 250.000 que se han pagado y otras que no se han pagado, y mirando las cifras hay 80.000 hectáreas
que se han entregado y no se han pagado. Entonces usted se imagina la gente que no le han pagado la tierra que le vendió al gobierno, que hoy está ocupada por otros campesinos, puede fácilmente llegar a decir, como no me pagaron, denme la tierra, ellos no tienen escritura pública. Sí. La pregunta, señora ministra, que la he hecho en todos los tonos, es ¿por qué hay tanta tierra de la que usted ha entregado, que en otras no son millones, sino son 300 y pico mil hectáreas? ¿Por qué hay tanta tierra que donde hay campesinos que no tienen ese instrumento básico para defenderse, que es una escritura? ¿Por qué no los han registrado? Esos son trámites que no se demoran más de 3 o 4 meses. Ahí surge la duda, ¿no será que usted está entregando tierra que no está en el fondo de la agencia? Porque la que entra al fondo de tierras de la agencia ya está limpia, no tiene problemas. Y ahí, si usted la saca, puede sacar rápidamente la escritura. Pero se ha demorado tanto, ¿no será que usted está entregando tierras que no están en el fondo y que tienen todavía problemas? El problema es que usted está volviendo vulnerables a una cantidad inmensa de personas en el campo. Concretamente, 22,000 familias que en este momento pueden quitarle la tierra porque no tienen la escritura. Doctora Cecilia. Esa es la discusión. Sí, gracias, doctora Cecilia. Ministra, usted le ha contestado en este intercambio de conceptos que han tenido en el fin de semana a la doctora Cecilia que, según he entendido, la entrega material de un predio puede ocurrir antes de que el título quede inscrito en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, que es lo que señala la exministra. Pero ella le acaba de hacer una pregunta muy concreta de un tema que es un poco técnico. ¿Cuál sería su respuesta de la manera más sencilla posible? Yo quisiera decir como varios elementos que nos permiten aclarar esta discusión, que como ustedes lo dicen es bastante técnico. Lo primero, que los números que está diciendo la exministra y los que dice esta ministra son los mismos, porque hemos logrado construir un instrumento que es el contador oficial de la reforma agraria, muy desagregado, que le permite a todo el mundo consultarlo en la página del Ministerio de Agricultura. Aquí lo que hay es una interpretación conceptual distinta y me va a permitir precisarla. Hay 2 procesos que debemos diferenciar. El primero es la gestión que hacemos nosotros para proveer al Fondo de Tierras. Esa gestión se compone de la compra directa, y ahí vamos a ir precisando datos. Hemos comprado a particulares 233,000 hectáreas que ya están en el Fondo Nacional de Tierras y hay 60,000 procesos, 60,000 hectáreas que están en curso del proceso de adquisición. Hemos comprado ya 30,000 hectáreas al fondo de la SAE, que es el Frisco, y al Fondo de Reparación para las Víctimas. Recuerden que son los predios que monetizamos, que entregó el paramilitarismo para reparar sus víctimas y que ponemos como en el mecanismo de enajenación temprana a la reforma agraria. Y 138,000 hectáreas de esos 2 fondos que están en curso de ser perfeccionados. Ahí sí hay una escritura, porque lo que nosotros hacemos es comprar esos predios para ingresarlos al fondo. Una vez ingresan al fondo, se hace la disposición por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Ahora bien, en ese proceso de gestión para el Fondo de Tierras, como hemos encontrado predios del Fondo de Reparación de Víctimas y del Frisco mal administrados, fuera de los inventarios y en muchos casos ocupados por ganado bufalino o ganado bovino de manera irregular sin pagar arriendo, hacemos una delegación de la administración para poder ocupar esos predios y garantizar su seguridad. Bien, en ese proceso de gestión de las tierras, que hoy van 806,000 hectáreas, también tenemos los procesos agrarios, 50,000 de procesos de clarificación, 155,000 hectáreas de procesos de baldíos indebidamente ocupados, que son los bienes que nosotros hemos gestionado para poder alimentar ese fondo de tierras que creó el Acuerdo de Paz y que reemplaza el Fondo Nacional Agrario. Hasta ahí lo que hacemos es comprar, buscar, recuperar para poder ingresar al Fondo Nacional de Tierras. Luego tenemos otro procedimiento que es la disposición de esas tierras para el proceso de redistribución y para el proceso de formalización. Vamos con lo que pregunta la doctora Cecilia, que es el proceso de disposición en la forma de la redistribución. Nosotros tenemos entregas provisionales, 206,000 hectáreas.
Esas entregas provisionales no tienen ningún problema de seguridad jurídica. Tienen un acto administrativo del titular del Fondo Nacional de Tierras que está entregando esas tierras, que vienen del proceso de adquisición directa, pero que también vienen de los procesos agrarios, que vienen de las erogaciones gratuitas y que de conformidad con la Ley 160 y sus decretos reglamentarios estamos facultados para ejercer una administración. Ahí hay que entender que cuando yo compro un predio grande para redistribuir, tengo que adelantar procesos administrativos como cuáles, el proceso de parcelación, una finca de 1.100 hectáreas que estaba administrada de forma irregular y que va a pasar a manos de 100 familias, tiene que organizarse, tiene que parcelarse, tiene que ordenarse su producción y ese es un proceso que hay que hacer con sumo cuidado porque hay que fortalecer el proceso de los beneficiarios de la reforma agraria. Ahora bien, tenemos entregas definitivas ya registradas en la URIP por 94.000 hectáreas. ¿Qué hace el registro en el marco de un proceso de adjudicación, sea bien de un bien baldío, de un baldío reservado o de un bien fiscal? Esa resolución no es una escritura, es una resolución que constituye un título originario por parte de la autoridad administrativa, garantiza que esa persona es titular del derecho porque el Estado se lo reconoció. En efecto, debe ir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pero no para que cobre eficacia la decisión administrativa, sino para asegurar el proceso publicitario. A diferencia de las escrituras, que es un modo de transmitir el derecho entre particulares o un privado y un público que actúa como, digamos, sujeto privado, en la decisión de la administración no se requiere que se registre para efectos de la validez y de la eficacia de ese acto administrativo. Pero coincido con la doctora Cecilia que es muy importante llevarlo a registro. Le voy a contar qué estamos llevando a registro. Nosotros estamos llevando a registro, además de estas 94.000 que ya tienen registro, 48.000 procesos que ya están presentados a las oficinas de registro. Títulos que están pedidos, resoluciones administrativas de asignación de derechos a personas que no tenían tierra y que están en proceso de registro. Pero además le quiero contar que hemos venido haciendo un proceso de registro en el marco de la formalización de la propiedad. Pero permítanos, porque ustedes mismos han reconocido que este es un tema muy técnico y si damos respuestas muy largas, pues se hace más difícil de entender para los oyentes. Luisa. Sí, porque, Marcela, hay que recordar de dónde surge toda esta discusión y es que la Agencia Nacional de Tierras y también la Cartera de Agricultura han denunciado intimidaciones, extorsiones, violaciones a los derechos humanos, incluso a algunos campesinos a quienes estas entidades le han otorgado tierras y ahora han venido justamente tratando de quitárselas. Por eso quiero preguntarle, exministra Cecilia López, si con esto que ha dicho la ministra de que ya esas entregas provisionales tienen un acto administrativo, podría ser un respaldo. Usted ha dicho que lo ideal, por supuesto, pues es que haya entregas definitivas, pero esas personas que hoy están siendo amenazadas, campesinos que hoy tienen una entrega provisional, ¿no podrían mostrar ese papel de la ANT diciendo que hay una promesa de que esa tierra es de ellos? Mire, es que ese es el punto. Se lo pongo muy simple. Usted compra un apartamento. Mientras usted no tenga una escritura registrada en una notaría, usted no es el dueño. En este caso, solamente hay 80 y pico mil familias de las 300 y pico mil que ha entregado la ministra. La cifra última que tenga, porque usted las cambia permanentemente, pero la última que usted dio es que hay 87.000 que sí tienen cómo defenderse ante una amenaza como esta. Porque el debate surge por esto. No estamos en el campo ideal, tranquilo. Estamos en un campo en donde hay gente que está amenazando a los que han recibido tierra. Y yo estoy diciendo que las únicas familias que pueden defenderse de esas amenazas es las que les muestran una escritura, que es el documento válido en este país, que les asegura que ellos son propietarios porque están registrados en las oficinas de registro de bienes públicos. Y eso, con las cifras que da la ministra, en ese momento hay 22.000 familias que corresponden a 10 hectáreas por familia de las 230.000 hectáreas que no tienen una escritura pública. Ese documento que señala la ministra no es una garantía ante estas amenazas. Mi preocupación son los campesinos. Entonces, ministra, ¿por qué se han demorado tanto en darles una escritura pública, que es lo que le da tranquilidad y seguridad a estas familias? ¿Cuál es la razón? Es que no hay derecho que ustedes tengan tantas, inclusive hayan entregado tierras, 80.000 hectáreas, hayan entregado tierras que ustedes no han pagado. Entonces, si ustedes no han pagado de las 400 que usted ha
comprado, hay 200 y pico que ustedes no han pagado y han entregado 300 y pico, lo hay de 80.000 hectáreas que ustedes las entregaron y no las han pagado. El punto aquí, ministra, es nadie desconoce lo que ustedes están haciendo. Y yo estoy usando sus cifras. El problema es que usted ha dejado en vulnerabilidad. El gobierno tiene en este momento en vulnerabilidad 22.000 familias que están amenazadas porque hay un proceso muy complicado en el campo colombiano. Mi preocupación son los campesinos. Yo les respeto todo lo que usted está haciendo, pero reconozcan que tienen que acelerar el proceso de entregar escrituras. ¿Por qué no lo han hecho? El país necesita saberlo. Pero yo quiero decir otra cosa. ¿Por qué, ministra, usted no está usando el CIPO, que es la cuenta oficial en planeación nacional que el acuerdo de paz construyó para que estuvieran las cifras? Usted no ha usado eso. La última cifra que hay fue la que yo puse en 2023. Usted creó un sistema que se llama CORA, donde es muy difícil, yo le creo, pero no hay forma de probar de lo que usted está diciendo es cierto. ¿Por qué esas cifras no están en el CIPO? ¿Qué piensa uno? Porque en el CIPO sí le exigen a usted que solo puede mostrar como entregadas las 85.000 que tienen una escritura pública. Sí, pero señora ministra Carvajalino, por supuesto, ¿por qué nos han entregado esos registros? Pero más importante, y es que incluso con registro o sin registro, acá el problema más bien no será la situación de orden público en el país y que fracasó la paz total, la reconciliación y el gran acuerdo nacional que había prometido este gobierno. Yo coincido con la exministra Cecilia, que aquí lo importante es el campesinado y los sujetos de reforma agraria. Discrepo de la exministra en términos de cómo está interpretando que la gente que hoy está tanto en los predios fiscales como en los predios baldíos con autorización de la autoridad administrativa que representa a la nación es una condición de vulnerabilidad. Y yo le voy a explicar lo que nosotros hemos venido, si se quiere, forjando. Nosotros hemos venido recuperando fiscales y bienes baldíos en una gestión muy importante que ha hecho este gobierno. Toda persona que se encuentra dentro de los predios del proceso de adquisición directa, dentro de los predios que están en el fondo por vía de los procesos agrarios, cuenta con una decisión administrativa. Y en virtud de lo dispuesto en la legislación civil y agraria, toda autoridad administrativa, de policía, las autoridades del orden nacional, departamental y local tienen el deber de proteger los bienes de la nación y de conformidad con ello de proteger a quienes por autorización expresa de la autoridad agraria están allí. En estas circunstancias, y yo coincido que es muy difícil asumir este debate después de que el día viernes hicimos la alerta de las amenazas e intimidaciones a sujetos de la reforma agraria en Buenavista, Córdoba, en Puerto López, de personas que tienen autorización, acto administrativo expedido por la autoridad agraria para ingresar a los bienes de la nación que se encuentran en el Fondo Nacional de Tierras. Nadie tiene derecho, pues, ni a sacar a estas personas, y tan claro es que jurídicamente no hay derecho, que es por el uso de la violencia y de la intimidación que se está queriendo sacar a la gente de su tierra. En efecto, nosotros coincidimos que hay que acelerar tanto los procesos de adquisición como los procesos de ingreso al Fondo Nacional de Tierras, como los procesos de selección de beneficiarios y de parcelación de las tierras de la redistribución y de la reforma agraria, así como los procesos de registro. Y hicimos un decreto en el 2025 muy criticado. Decían que nosotros queríamos avanzar de manera rápida en los procesos, como siempre me lo han dicho, de expropiación, que es el decreto 33 del 25, y que tenía como objetivo poder agilizar, quitar obstáculos en los procesos de adjudicación definitiva y los procesos de adquisición y de ingreso al Fondo Nacional de Tierras. Es decir, coincidimos que se debe avanzar y no nos hemos demorado ni hemos dilatado. Hemos puesto a disposición de los notarios y de los registradores en los tiempos necesarios, tanto los procesos de adquisición como los procesos de formalización. Y yo quisiera poner un dato acá que es muy importante, porque aquí estamos hablando de la redistribución, pero tenemos un proceso que es la formalización, el reconocimiento de esas personas que, estando en bienes de propiedad privada, bienes fiscales o bienes baldíos de la nación, tienen la posibilidad de tener una resolución, no una escritura, una resolución de la Agencia Nacional de Tierras que en constitución del título originario reconoce su posesión. Esas personas, antes de tener la resolución de reconocimiento de su posesión por parte de la autoridad administrativa o del reconocimiento de su ocupación en el baldío o en el bien fiscal,
tienen el derecho a ser amparadas por el Estado. Y nos hemos dado a la tarea de emitir 1.213.000 hectáreas formalizadas por este gobierno, 705.000 que ya tienen. Qué interesante de las oficinas. Escuchar a las ministras sobre el tema. Ministra López, ministra Carvajalino, gracias por actualizarnos en este tema de tierras. Han sido ambas muy amables. Aprovecho para desearles buen fútbol y buena semana. A las dos, feliz mañana.